Ahí está. Hola, buenas, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo día. Avísenme si me están pudiendo escuchar por aquí, por el chat. Buenas a todos, mil disculpas por la demora, estaba haciendo un trámite en el centro y bueno, tuve que llegar, digamos, lo más rápido que pude. Buen día, ¿cómo va Roberto? ¿Todo bien? Ahí está, ahí me están pudiendo escuchar. Bueno, primero que nada, los quería felicitar por los muy buenos resultados que obtuvieron en el examen del día viernes. La verdad, pero muy bien. Muy contento por ustedes. Y bueno, ahora nos toca continuar. Vamos a ver algunos temas muy interesantes y que hacen a la performance de cómo van a escribir código a partir de ahora. Bien. Bueno, como habrán visto, ya subieron las cosas que vamos a utilizar para el módulo número 3. Bien, si entran a su plataforma, está habilitado el módulo número 3 a partir del día domingo. Y ahí vamos a encontrar tanto la parte de teoría como de práctica. ¿Ok? Buen día a todos, ¿cómo están? A ver, estoy compartiendo. Sí, y estoy grabando también. Perfecto. Ahí está. Bueno, acá algunas de las cosas que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver, el primer tema es entrada y salida de datos por consola. Variables de texto y leer y escribir textos. ¿Ok? En esta parte se refiere a crear archivos de texto y poder editarlos dentro de Java y algunas cosas un poco diferentes de las que veníamos viendo acerca de la entrada y salida de datos. Bien, luego vamos a avanzar un poco y vamos a ver estructuras de datos como pilas, colas y listas que son muy útiles cuando empezamos ya a desarrollar sistemas y queremos hacer que funcionen de la manera más eficiente. Bien. Y por último vamos a ver algo de HashMap y recursión, que está muy relacionado con el armado de funciones y eso. ¿Ok? Así que también le va a ser muy útil y es una habilidad muy requerida. Bueno, la parte de teoría, estamos en el módulo número 3, la clase número 1, ¿ok? Esto es lo que vamos a utilizar hoy para poder seguir con el desarrollo de la clase. Y en la parte de práctico están separados. Bien, tenemos el práctico número 3, sería del módulo número 3, y está separado por clases, ¿ok? Eh, en realidad por clases sería más que nada por los temas que vamos a ver. Bien, en la clase número 1, los temas de entradas y salidas. Luego si vamos a la parte de la clase número 2, por aquí tiene que estar, ya vemos algo de listas, colas y pilas, pero todo está dentro del mismo práctico, ¿ok? Es un práctico que tiene 6 hojas, tiene bastantes ejercicios, pero vamos a ir resolviéndolo de a poco en las clases, ¿ok? Así que bueno, vamos entonces, este es lo que vamos a estar trabajando, bien, así que ténganlo a mano. Y luego también es pero muy importante que puedan al menos descargar por ahora estos tres primeros ejemplos que le dejaron acá en la parte de recursos, ¿ok? Esto de flujo de datos de tipo byte y caracteres y ficheros. Esos tres, de momento, si los podemos ir descargando, estaría pero muy bueno. Para descargarlo simplemente le dan clic y si no tiene ningún bloqueador de ventanas emergentes ni nada de eso, lo va a descargar así simplemente y lo va a dejar acá, del lado izquierdo de la pantalla. Bien. Después lo van a encontrar a todo esto que descarguen en su carpeta de descargas. ¿Ok? Pero de momento lo dejemos por ahí. Después ya lo vamos a utilizar. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase y vamos a ir a esta parte. Si pueden ir descargando eso que les mencionaba hace un momento, así los tenemos cuando los necesitemos, ¿bien? Ok, vamos a empezar con esto del módulo 3, que es entrada y salida de datos, ¿ok? Y ahora nosotros, hasta ahora veníamos trabajando con la entrada y salida de datos de una forma muy tradicional, muy convencional, si se quiere llamar, que es sacando los datos con el system.out.print, ¿bien? Eso hacía que salgan los datos por la consola, y cuando queríamos hacer que ingrese el usuario datos por la consola, lo hacíamos con el método scanner, ¿bien? Eso más que nada ya hicimos algunos ejemplos. Trabajamos con algo de eso durante las clases, así que se deben acordar un poco. Ahora vamos a ir un poco más adelante y vamos a decir que todo lo que nosotros queramos hacer como entrada o salida de datos aquí en Java se conoce como un flujo, ¿ok?
un flujo de información o de datos en este caso. Pero si van y lo buscan en documentación, lo van a encontrar con esta palabra stream, ¿bien? Y cuando quieran buscar documentación acerca de cómo mejorar la performance del flujo de datos de entrada y salida en cuanto a su programa, lo van a buscar de esa manera, ¿ok? Bueno, ¿para qué nos sirven esto de los flujos? Como dice acá, es para tratar la comunicación de información entre el programa y el exterior. El exterior le llama a todo lo que se intenta comunicar o con el programa, bien, puede ser desde un origen hacia el programa por medio de un flujo de entrada o desde el programa hacia un destino por medio de un flujo de salida. Bien, entonces nosotros tenemos esas dos formas de comunicarnos y es pero muy importante que lo tengan bien en claro, ¿ok? Una entrada de datos para nuestros programas pueden ser un usuario teclándolo directamente por la consola, consumir los datos de una base de datos, agarrar un fichero de texto y agarrar todos los datos que estén ahí adentro, hacer web scraping de una página y traer todos esos datos. Hay diferentes maneras, lo importante es que tengan bien claro que van a salir desde un origen y van a llegar hacia mi programa. ¿Para qué? Bueno, en mi programa vamos a hacer cosas, pueden ser análisis, puede ser procesamiento, puede ser que simplemente los quiera mostrar de una forma diferente a las que se encontraban y mi programa se va a encargar de eso, ¿ok? Entonces, es muy, pero muy importante esta parte. En cuanto a los flujos de entrada, tenemos siempre que abrir el flujo. Esto habla acerca de que vamos a leer la información que está ahí adentro, desde el principio hasta el final, y al final lo vamos a cerrar. Los flujos estos de entrada y de salida son como independientes, digamos, uno del otro, pero ya vamos a ver que funcionan de la misma manera, es decir, llevan datos de una forma unidireccional, es decir, de un sentido hacia el otro, y desde un origen pueden ingresar hacia mi programa y desde mi programa pueden salir hacia el destino. No, no va a haber una mezcla ahí, ¿ok? Bueno, este esquemita que vemos aquí a la izquierda es una simplificación de lo que es la entrada y salida de datos basadas en un flujo, ¿bien? ¿Qué nos deja hacer esto o qué nos permite hacer? Que las entradas sean independientes de la fuente de datos. ¿Qué quiere decir esto? A mi programa, como tal, no le va a interesar de dónde llegaron los datos. Este flujo los va a ayudar a extraerse, ¿bien? De quién es el que le está proveyendo los datos a mi programa, ¿ok? Como le decía hace un ratito, puede ser el mismo usuario, teclándolo por la consola, una base de datos, una página web que le haga scrapping, no sé, diferentes archivos, ficheros y diferentes tipos de cosas. De la misma manera, la salida tiene que ser independiente del destino al que le vaya a llegar. Yo tengo que entregar la salida en un formato, si se quiere, específico, ¿ok? Para cada tipo de destino. Pero entregar los datos tiene que ser útil para cualquier tipo de destino, independientemente de cuál sea. Ya vamos a ver enseguida un ejemplo y les voy a mencionar algunas cosas más interesantes, ¿ok? Bueno, ¿cómo funciona esto, digamos? El flujo estándar, o lo que se conoce como entrada y salida de datos, si lo buscan en documentación o si lo buscan en otros videos tutoriales o cosas así por internet, lo van a encontrar como I barrita O, esto así, IO Java, digamos. Entrada y salida de datos, input and output Java, ¿ok? Es importante porque con esto que vamos a ver ahora, hacemos a la performance de la entrada y de la salida de datos. Es decir, y eso es lo básico porque es cómo yo me comunico con el ambiente externo en el que se encuentra mi programa, ¿ok? Cómo yo recibo la información que me dan o los datos y cómo la entrego. Hacer bien esto y esta parte es muy importante para la performance de nuestros desarrollos. Bueno, la librería que se encarga en nuestro caso, o bueno, la clase en realidad que se encarga en nuestro caso de hacer estas entradas y salidas estándar, es el java.lang.system, ¿ok? Ya hicimos algunos ejemplos con estos y ya los vimos cuando system.in implementa la entrada estándar, ¿ok? System.out implementa la salida estándar y system.err implementa la salida de error. ¿Dónde vimos un system.i, por ejemplo? Esto lo llama como un dispositivo de entrada. ¿Recuerdan cuando, vamos a hacerlo con ejemplos que ya vimos, digamos. ¿Recuerdan cuando abrimos el escáner y queríamos capturar datos? Y dentro de eso teníamos que pasarle como un parámetro el system.in. Bueno, esto lo que hacía era habilitar la entrada de datos
para que el escáner los pueda leer. ¿Bien? Luego, acá nos explica que desde un dispositivo de entrada, puede ser un dispositivo de entrada, o esto véanlo como una fuente, ¿ok?, de datos, van a ingresar los datos hacia mi programa, y aquí está el flujo de entrada del que le hablábamos. En mi programa van a suceder cosas, van a haber procedimientos, instrucciones y desarrollos que se vayan a cumplir, para que luego lo podamos entregar de otra manera. Eh, Cosas que son muy útiles, por ejemplo, son los dashboards, digamos. Las empresas cuando tienen muchos datos, porque a lo largo de los años se vino recolectando, ya sea por medio de sensores, por medio de guardado de la información, ¿okay?, se vino recolectando datos, y hoy en día la empresa lo que quieren es analizarlos y saber tomar decisiones basándose en esos datos, ¿okay? Mucho mejor si es en tiempo real. Ahora, hay algo que para estos dispositivos de salidas que son los dashboards, después busquen, que son como unos cuadros que tienen métricas a partir de los datos que recolectó la empresa y de las decisiones que quiere tomar. Hacer esto de forma interactiva y de forma visualmente bien hecho y diseñado estéticamente es muy, pero muy importante para las empresas de desarrollo y para la gente que quiere tomar decisiones. Es una habilidad muy requerida. Creo que el otro día vi en Discord que ponían ahí que había gente que le iba mejor haciendo frontend que backend, y no se preocupen, digamos, no todo el mundo va a tener habilidades para todos, pero es importante que se sientan seguros con lo que están haciendo. El frontend se paga muy bien, la experiencia de usuario y el desarrollo es muy, pero muy importante hoy en día para todos los sistemas, más en las páginas web, y el backend también es muy, pero muy importante y se paga muy bien porque es todo lo que mantiene por detrás a las páginas web, ¿ok? Así que no se preocupen si son buenos en uno o en el otro, y no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son habilidades que tienen cada una de las personas, ¿ok? Bueno, una vez que hicimos cosas con nuestros datos en nuestro programa, lo vamos a entregar a través de estos flujos de salida por un dispositivo de salida, le llama acá, el system.out. ¿Lo conocemos? Sí, es el system.out.print, este que veníamos utilizando normalmente para sacar los datos por la consola, ¿verdad? Hacíamos system.out.print, println y lo que sea que queríamos hacer para que estos datos salgan por la consola. Ahora simplemente lo estamos haciendo por consola. Después van a ver, si quieren investigar un poco más, acerca de que cada forma o cada tipo de trabajo siempre tiene esto implementado, digamos, una forma de capturar los datos. Yo hago mi desarrollo y tiene que haber una forma de entregarlos, ¿ok? No importa si estoy haciendo aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, desarrollo web, lo que sea que esté haciendo, algo tiene que permitirme capturar los datos o que me ingresen a mi programa, y una forma fácil de interpretar para su salida, ¿ok? Bueno, dentro del flujo estándar tenemos a system.in como una instancia de esta clase input stream, ¿ok? El flujo de entrada son simplemente bytes. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser unos y ceros acomodados de a 8 bits, ¿bien? Ya vamos a ver en un ratito, no se preocupen por esa definición un poco extraña, pero ya vamos a ver bien qué quiere decir esto. Ahora, algunos métodos que están asociados a este system.in eran el de read para permitir leer un byte de la entrada como entero. ¿Qué quiere decir esto? Agarra el byte o la secuencia esta de byte que nos pasan como entrada y la va a convertir a un valor entero. Enseguida ya les paso una tabla de código ASCII que es la referencia a cada uno de los caracteres que tienen en su teclado para poder representarlos como un entero. ¿Bien? El skip ignora tantos bytes de la entrada, es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, le piden al usuario que ingrese un texto y saben que la primera parte no les es útil, le dicen, mira, de la entrada esta que ingresó el usuario, vos me vas a sacar los primeros 10 caracteres. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando ingresan eso es simplemente texto de relleno, puede ser algo que no sea muy útil y lo quiero ignorar de momento. ¿Bien? Y available es, nos entrega a nosotros el número de bytes disponibles para leer en la entrada. Básicamente es como el contador, ¿bien? Que venimos utilizando normalmente, que nos dice cuánto se pueden leer de una entrada estándar. De la misma forma, perdón, tenemos el system.out, bien, que es una instancia de la clase printStream. Fíjense que tenemos inputStream para las entradas y printStream para hacer salidas de datos, bien.
Acá por ahí tienen que tener claro simplemente eso, digamos, diferenciar bien lo que son entradas de datos y salidas de datos. Ustedes cuando ingresan los datos lo van a tener que preparar para poder hacer procesos o instrucciones con esos datos. Y luego cuando los vayan a sacar lo van a tener que preparar para que el usuario los vuelva a entender de la forma natural, digamos, que lo ve un usuario común. ¿Bien? Dentro de esto vemos que es una instancia de la clase esta printStream y el flujo de salida de datos de esta clase es en bytes, igual que del tipo input. ¿Ok? Algunos métodos que están asociados son los que ya conocemos, como el print, que muestra caracteres por pantalla, cuando hacíamos system.out.print y le mandábamos una cadena de caracteres como parámetro. ¿Bien? El básico system.out.print o la mundo, que hacemos al principio. El println hacía lo mismo, pero al final agregaba un salto de línea, ¿ok? Entre salida y salida por la consola. Y el flush, que lo que hace es vaciar el buffer de salida escribiendo su contenido. ¿Qué es esto del buffer de salida? Es como una memoria intermedia que se encuentra entre los discos duros convencionales, o bueno, los discos de estado sólido, si se quiere hoy en día, y las memorias RAM, ¿ok? Las memorias RAM son información que ustedes quieren acceder de forma volátil, rápida, y que se va, cada vez que apaguen la máquina se va a perder, ¿ok? Pero el acceso es muy rápido. En el buffer, el acceso aún es mucho más rápido que en la memoria, y van a tener los datos de una forma mucho más dinámica, digamos. Eh, ya vamos a ver enseguida cómo hacemos ejemplos con esto, no se preocupen. Y bueno, ahora sí, es muy importante que si llegamos hasta este punto, tengamos lo siguiente, al menos. En la parte del curso de 1000 programadores dejaron estos 3 códigos de ejemplo que son los que vamos a ver ahora en teoría. Bien, como les decía hace un ratito, si le hacen clic a cada uno de ellos, se les va a descargar en la parte de abajo de su navegador, en la parte izquierda de abajo, y los van a encontrar en su carpeta de descargas, ¿ok? Fíjense que ahora yo lo tengo por acá, si le doy a esto, por ejemplo, ahí, no, creo que esto, ya abrí Visor, quiero esto, ahí está. Bueno, si abren esto, yo acá ya tengo los 3 archivos comprimidos, ¿bien? Pero me voy a quedar de momento con este que dice lectura de línea en bytes, ¿ok? Fíjense que cuando ustedes lo abran, les trajo todo lo que les crea, digamos, es como si hubieran creado un Java Project a partir de esta lectura de línea. ¿Bien? Ahora, simplemente nosotros, al menos yo lo que hice fue agarrar solamente el código Java que está en la carpeta source, en esta src. ¿Bien? No lo descomprimí porque voy a tener que descomprimir los otros 3 también que descargamos y solamente voy a agarrar el código. Si no lo pueden descargar, yo se lo voy a mandar por acá. ¿Ok? Esto está aquí. Y ahí les mandé el primero. ¿Ok? Ahí va el segundo. Déjenme que se abra esto. So. Algún día alguien irá a pagar WinRAR. Y acá va el segundo. Y este que dice ficheros. ¿Ok? En la parte de ficheros hay 2 cosas. Ya les muestro bien acerca de cómo lo... el archivo es este que dice app2. Creo que se lo voy a poner como app simplemente. Los 3 dicen app, creo que el segundo dice app2, pero ahí les pasé en orden, más o menos, fíjense. Y acá les voy a mandar otro, que es el fichero de texto, ¿ok? Esos 4 archivos son los únicos que vamos a necesitar para hacer esta parte de teoría. Después en la práctica ya vamos a hacer cosas nosotros, no se preocupen por eso. Miren, esto tiene abierto todas las ventanas, y lectura de línea de bytes, acá está. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo agarré esto y ustedes si quieren descárguenlo desde acá, yo se los mandé por el Zoom, descárguenlo donde les quede más cómodo. Yo ya los tengo, los voy a borrar para hacer todo el proceso otra vez y que no haya ningún tipo de problema. Creé mi carpeta del módulo 3 aquí dentro de mi espacio de trabajo. Y dentro de esa carpeta, yo de mi Java Project, puedo hacer clic derecho y crear diferentes carpetas. Ustedes hacen New Folder y pueden crear carpetas. Por ejemplo, voy a hacer algo como mi carpeta de prueba. Y fíjense que acá se creó esa carpeta de prueba. ¿Ven?
Y lo tienen acá, esto es como un explorador de archivos que lo tienen ahí al costadito, es el Package Explorer, precisamente. Entonces, desde acá van a poder ustedes manejar todos estos sin ningún tipo de problema. Voy a eliminar estos tres para que vean cómo hacemos para, estos cuatro, perdón. Y ahora, ustedes simplemente van a tener lo siguiente. Esto, ya que esté acá, le voy a poner suprimir. Y a este también suprimir. Después lo iremos a crear. Dentro de Source ustedes pueden hacer carpetas también. Si ustedes crean una carpeta ahí en el Source, van a ser paquetes, digamos, de Java. Fíjense que si yo hago esto y le digo New y Folder, y le digo, por ejemplo, ejemplos, simplemente, me creo como un nuevo paquete acá, ¿bien? Yo voy a dejar el que tenía, el de ejemplos de teoría, y para que esto funcione, agarro el código este que yo les pasé, el archivo .java, y lo meto dentro de ejemplo de teoría. ¿Están viendo mi pantalla con el más S en el cursor o no? Bien, si yo lo suelto acá, aparece exactamente ahí, pero antes le tengo que decir si lo quiero linkear o quiero copiar todo el contenido, digamos. Quiero copiar todo el contenido, le doy a OK, y aparece dentro de mi paquete. ¿Vieron cómo agarré el archivo y lo metí dentro de ese paquete? De la misma forma, háganlo con todo esto que yo les pasé por aquí, y ya lo vamos a ir viendo a cada uno, ¿ok? Entonces tengo lectura de línea en bytes, lectura de líneas en carácter, no quiero. Avísenme si pudieron, porque a partir de esto después vamos a continuar. Necesito que lo puedan probar ustedes, así después lo cambian un poquito, ¿ok? Así que avísenme si tuvieron problemas o si vamos bien, si lo van pudiendo agarrar a los archivos y meterlo dentro. O si no quieren hacer un nuevo paquete, directamente los pueden poner en el source y los va a poner en el paquete por defecto, digamos. Pero avísenme si pudieron hacer esta parte, así continuamos. Esto es lo de ficheros, ¿ok? Y creo que yo le llamé app, bueno, le voy a cambiar el nombre, C2, app3. Y acá te quedas. Y bueno, ahí los tengo a los tres, estos tres ficheros que me pasaron, que lo dejaron como recurso en la parte de teoría, en la parte del Moodle, perdón. Y yo como los tengo en un paquete diferente, voy a tener que cambiarle una pequeña línea al frente que diga package, y creo que se llama ejemplos teoría, ¿ok? Y con eso ya está funcionando mi ejemplito. Control C, me voy a la app 2. De la misma forma voy a tener que agregarle esto del paquete en cada una de las lecturas de línea. El segundo, este que dice lectura de línea, pónganle lectura de línea 2 para que se diferencie del primero. Y en el app 3, simplemente si están en un paquete que tiene algún nombre, incluyanlo al principio del programa. ¿Ok? Ahí está acá y está ahí. Y listo. Bueno, ¿pudieron poner los archivos esto dentro de su espacio de trabajo o tuvieron problemas con eso? Avísenme así les doy una mano o lo vuelvo a repetir o si no continuamos. Díganme ustedes cómo lo hacemos. A ver, estoy abriendo el Eclipse, no hay problema, todo bien. ¿Puedo explicar de nuevo cómo ponerlo? Ok. Fíjate, mira, si ustedes los descargan desde la página, van a tener algo como este fichero, así. ¿Ves? El que yo voy a usar ahora es este que dice lectura de línea carácter. Entonces le hacen clic o doble clic y se van hasta la carpeta source. Cuando se me abren las ventanas emergentes, ¿todavía están viendo lo que yo comparto o se bloquea? ¿Sí ven mi pantalla que no? Ahí se me ahí. Sí, de 10. Entonces te vas dentro de la carpeta y lo que nosotros queremos está dentro de esta carpeta source. ¿Bien? Le haces doble clic y acá está el código Java. Lo agarras y lo arrastras hasta tu carpeta source de tu Java project, ¿ok? Lo tiras ahí
Y acá te voy a pedir si querés linkearlo, si querés copiar todo el contenido. Vos le decís que querés copiar todo el contenido, le hacen OK y te lo agrega ahí. ¿Ok? Miren que si yo lo dejo directamente en el source, o sea, si lo tiro en esta carpeta, me lo agrega en el paquete por defecto. ¿Ven? Yo creé un paquete más, por eso le tuve que agregar esta línea. Pero si ustedes lo tiran directamente ahí, no van a tener problemas con eso. ¿Ok? A ver, esperemos entonces un ratito, a ver que todo tengamos, así podemos probar y estamos seguros de que esto funciona. ¿Ok? Avísenme cuando ya lo tengan, así continuamos. Bien. Voy a cerrar estas carpetas, ya no lo vamos a utilizar, así que las cierro y bueno, continuamos con esta parte. ¿Ok? Bueno, acá les van a pedir que, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es correr esto, ¿ok? Simplemente es una clase que se llama lectura de línea y tiene el método asociado a este del el método principal, ¿ok? Tiene un pequeño agregado que es para manejar las excepciones dentro de mi método principal, este throw excepciones, para que yo pueda manejar excepciones. ¿Qué es una excepción? Por ejemplo, cuando yo quiero correr algo y me tiro un error, no sé, una división por cero, o me metí dentro de un bucle infinito y mi máquina ya no le da más, no sé, hice una salida que no era el formato adecuado, estoy utilizando caracteres que no son los que yo tengo definidos como mi código de teclado, ¿ok? Entonces, esas son excepciones que tendríamos que poder manejar. Es lo único que tenemos de raro es esto de aquí, ¿bien? Pero sirve para eso, para poder manejar las excepciones. ¿Qué es lo que hace? Fíjense que define una variable que se llama c, ¿ok? Y una variable que le llama contador. Ahora, sacamos por consola, acá tenemos el system.out, ven que esta librería, o sea, esta clase, perdón, es la forma en la que vamos a tener para comunicarnos con la línea de comandos, digamos con la consola, y le digo, mientras c igual a system.in read, ¿ok? ¿Qué es lo que hacía esto? Vamos un ratito otra vez a la teoría y nos decía que podía leer las líneas, perdón, podría leer los caracteres que teníamos en una de las líneas, ¿ok? Fíjense, un byte de entrada como entero. Entonces, mientras ese byte de entrada sea distinto de este barrita n, que es un salto de línea, vamos a hacer cosas. ¿Para qué lo hacemos que sea distinto de este barrita n? Porque nosotros queremos leer desde el principio hasta el final de la línea, ¿ok? Simplemente eso, y lo que vamos a intentar es, sabemos que esto es un carácter de escape, lo mismo si hacemos barra t, es una tabulación, digamos, entre dos cosas que quiero poner, y entonces intenta encontrar este carácter de escape y decirle que mientras que no haya llegado al final de la línea, que le agregue a 1 a contador, ¿ven? Y ahora dice, lo que interpreta el compilador está guardado en C. C es igual a system in read, es decir, agarró los caracteres que yo le pasé por la consola y los convirtió a su equivalente en entero, ¿bien? Y luego dice lo que ve la persona y es ese entero concatenado perdón, convertido a un tipo de dato char, ¿bien? Que es del tipo carácter. Y bueno, al final nos saca un mensaje que dice contados y el valor del contador bytes en total. Fíjense cómo después lo va a sacar por la consola cuando implemente este system.r. Bueno, veamos si me deja correrlo. Y no me dejó correrlo. Si a ustedes les pasa lo mismo, tienen que hacer clic derecho, se van hasta esta parte que dice Run As y configuraciones para correr el programa. Y acá les pide dos cosas, digamos. Una es dónde se encuentra su Java Project. ¿Cuál es el que quieren correr? En mi caso, yo quiero correr mi Java Project que está dentro del módulo 3. ¿Bien? Y otra es dónde se encuentra el método principal que ustedes quieren correr. En mi caso está acá. Acá le va a poner todas las clases que tengan un método main ahí dentro de ella. ¿Ok? Van a tener una lista larga si es que tienen un montón de clases con métodos main. Y si no, si tienen una sola que diga clase de testing, clase de prueba y ahí está el main, le va a sacar solamente eso. Entonces vamos acá, le decimos que lo corra y aquí lo tenemos. Dice, se lee hasta encontrar el final de la línea. Voy a poner algo, por ejemplo, Enso, así de esta manera. ¿Ok?
Le doy al Enter y fíjense, acá me fue sacando los valores, dice lo que interpreta el compilador, el valor 69, lo que ve la persona, el carácter E. Lo que interpreta el compilador, el valor 110 en entero, y lo que ve la persona, el carácter N, ¿ok? Córranlo e intenten ponerle otros valores, y si no, hagan lo siguiente, miren. Si yo lo vuelvo a correr a esto, y le pongo 4 valores iguales, así, fíjense que todos son iguales, ¿ven? 65, 65, menos el último. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a ver esto, nosotros ingresamos 4 caracteres por la consola y me dice que contó 5 bytes en total. ¿Por qué? También cuenta el salto de línea, digamos. Nosotros no lo vemos, pero también lo está incluyendo dentro, ¿bien? Por más de que no lo estemos contando ahí. Vamos a ponerlo nosotros de esta manera y vamos a hacer lo siguiente. Eh, Quiero mostrarles unas cosas. Código. Este código ASCII es la equivalencia, digamos, de cada uno de los caracteres de su teclado en un valor numérico entero. Fíjense que si nosotros imprimimos el 4A, hace un ratito me decía que había mostrado el número 65, o sea, debería mostrar el número 65. Vamos a ver si eso es cierto. Y acá lo tenemos. ¿Ven? Vamos a cambiar. Le digo a esto, ok, no quiero que me muestres el valor ese, voy a volver a probar con mi nombre, Enzo, de esta forma, y me dice lo que interpreta el compilador, el valor 69, override, a ver el nombre, .java. No, o sea, sí puedes tenerlo así. Fíjate que no tenga override, debe ser porque acá tenés lectura de línea y acá también en app2 debes de tener lectura de línea, el mismo nombre, digamos. Yo le puse al segundo lectura de línea 2. Fíjate si es eso. Y si no, al lado del que esté teniendo un error te va a salir o una lamparita o un signo con una X en el medio de color rojo. Si querés cambiarle los nombres también no hay problema, lo puedes hacer con clic derecho. Y donde decía... ¿Dónde estaba esto? Bueno, si no lo apretás así y haces F2 y ahí te deja cambiarle el nombre. Lo apretás a lo que quieras cambiarle, por ejemplo acá App3 y apretás la tecla F2. Si es que tu teclado no está configurado para que utilices las teclas normales, digamos. Override. Bien, bien, me avisan. Capaz que tenés dos del mismo, puede ser eso también. Cambiarle el nombre antes de arrastrarlo entonces. App2 y recién meterlo dentro del Java Eclipse. ¿Ok? De 10. Avísame cualquier cosa. Bueno, entonces acá vemos, por ejemplo, 69 para la E mayúscula y 110 para la N minúscula. Vamos acá y tenemos la E mayúscula, es 69, y la N minúscula, está aquí, es 110. ¿Ven? Que esto lo que hace es agarrar el carácter como tal y lo convierte a un valor entero en código ASCII. ¿Ok? Nos puede resultar útil a veces para poder saber exactamente si empezamos a hacer programación a muy bajo nivel, quizás nos interese mucho más saber lo que interpreta el compilador y no lo que estamos viendo nosotros las personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque después al Java al ser compilado se está comunicando de esa manera, digamos, con todo el hardware de la computadora. Investiguen un poquito más, nosotros hablamos acerca de que Java era un lenguaje de alto nivel, pero no de muy alto nivel, ¿ok? Y hace cosas intermedias, si se quiere llamar. Alto nivel sería interpretado y hablado en un lenguaje natural, escrito en un lenguaje natural que nosotros podemos entender. Y de muy bajo nivel, muy bajo nivel, es programación en ceros y unos como lo hacían en las épocas antiguas, digamos. ¿Ok? Los lenguajes de muy bajo nivel desaparecen con el tiempo o empezaron a desaparecer, pero son todavía en la parte de seguridad pero muy requeridos por su alto nivel de desempeño, digamos, y de performance en el desarrollo. ¿Okay? Así que es muy importante que lo aprendan y que lo sepan a eso. Bueno, vamos a ver entonces acá, sigamos con nuestra presentación. Y fíjense, si lo pudieron correr entonces y no tuvieron problemas, avísenme si tuvieron problemas de todas formas. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto. Dice, se lee caracteres hasta encontrar el final de la línea. ¿Ok? Es decir, hasta que encuentre este barrita invertida N.
Si no tenés el WinRAR, había algunas máquinas en Windows que tienen integrado algo parecido. Si no corre, a ver, Roberto, tenemos que mandar qué es lo que no corre. Fíjate si es algo de esto. A ver, avísame. ¿Cómo se hace para correrlo? Eso, debe ser que... Yo apenas entré no me dejó correrlo porque es algo que traje, digamos, no lo escribí yo acá a mano. Hago un clic derecho y corro, voy hasta las configuraciones para correr, ¿bien? Hago clic ahí y acá me pide dos cosas. Una es donde se encuentra el Java Project y acá me van a salir todos los Java Project que yo tenga en mi espacio de trabajo, ¿ven? Le digo, lo que yo quiero correr se encuentra en el módulo 3, ¿bien? Y ahora le tengo que decir dónde se encuentra la clase principal, o sea, donde está el método principal que yo quiero correr. Voy aquí y aquí me van a salir todas las clases que tengan un método principal. Escogen cuál es la que quieren correr y le dan a Run. Y ahí los va a dejar correr sin problemas, ¿ok? Se les pongo solamente una letra ahí, corro y ahí está. Bien, avísenme, vuelvan a intentarlo ahí, avísenme si tuvieron problemas. Bueno, voy a seguir con esto, voy a repasar una parte antes de continuar con lo que sigue. Vamos a verlo más despacio y avísenme si no lo pudieron correr. Bien. Bueno, en esta parte nos explica que trata de leer los caracteres con este system.in.read, ¿ok? Que lo que hacía era agarrar el carácter por carácter, y lo convertía a un valor entero, ¿ok? Entonces, dentro de C queda guardado o almacenado el valor entero que hace referencia a ese carácter. Y después, posteriormente, nos dice, se muestra el total de bytes ingresados. Esto no sé si les dio curiosidad, por ahí capaz que sí, por ahí quizás no, pero fíjense que hay un mensaje que sale en color rojo acá. O sea, todo sale en blanco en el compilador, perdón, en la consola, y hay algo que sale en rojo. Si lo notaron, este no es un system.out, sino un system.error, que habíamos dicho que lo íbamos a utilizar cuando queramos mandar mensajes de error. Mensajes de error o de advertencia quizás también, o no sé, de cualquier cosa que el usuario necesite saber antes de correr, o información más importante o relevante que otra. Solo me imprime la primera línea. Ok. Esto que dice se lee hasta encontrar el final de la línea. Sí, si te pasa eso, mira, ahora yo escribo algo, por ejemplo, Enzo, y le doy en Enter. Y ahí sí, tendría que pasar. Fíjense si así les funciona. Y después controlen si lo que ustedes escribieron acá corresponde con esta lista que yo les pasé por acá. Bien. Al final siempre les tiene que aparecer el valor 13, este que está aquí, que es el salto de línea, digamos, bien, el final. Y en algún punto de su programa les tiene que salir este mensaje que dice contados tantos bytes en total, ¿ok? En color rojo porque lo saca con el system.error, ahí, ¿bien? Controlen y corroboren eso y continuamos aquí. Bueno, entonces, vamos más atrás. A ver. Bueno, vamos más atrás y nos dicen lo siguiente. El programa, en este caso, lee carácter por carácter. Esto lo vemos como el system.in.read agarra el carácter y lo convierte a entero, bien, a su equivalente en código ASCII. Lo está leyendo carácter por carácter, ¿ok? Esto es muy, muy natural, digamos, en lenguajes de bajo nivel. O sea, acá no, el Java es de nivel alto e intermedio, si se quiere, pero no bajo nivel. Y esto de hacer cosas paso por paso, o carácter por carácter, o byte por byte, es muy de lenguajes de bajo nivel, ¿ok? Esta, ¿qué parte, Naomi? Lo del, lo del system.in.read, o, o el código otra vez, o sea, toda la parte está del código.
Lo que estaba corriendo en el Eclipse. Ok, sí, sí, no hay problema. Vamos otra vez hasta ahí. Y le digo esto. Bien. Fíjense, lo voy a hacer acá y al otro después ya lo pasemos directamente. Tenemos la definición de la clase, la definición del método principal, con el agregado de que va a poder manejar excepciones. Este terms, exceptions, lo que va a hacer es exactamente eso. Nos va a permitir manejar las excepciones dentro de nuestro método principal. ¿Bien? Define una variable C como un tipo de dato entero que luego va a almacenar el equivalente de cada carácter que yo ingrese por la consola en un entero de código ASCII, ¿ok? Y el contador para ir contando en cada una de las iteraciones de este programa si es que yo puse o no puse un carácter ahí, ¿bien? Esto va a ir contando los bytes que ingresan. Le sacamos un mensaje al usuario que digan qué es lo que vamos a hacer. Y mientras, esto en C se guarda lo que captura system.in.read, que era carácter por carácter convertido en entero. Eso se va a guardar en C. ¿Bien? Y mientras eso sea distinto de este barrita n, ¿ok? Lo que le vamos a decir es que le agregue uno a contador y que nos diga cuál es el valor que interpreta el compilador y cuál es el valor que ve la persona, que es lo que está guardado en C, pero convertido a un tipo de dato char. Mientras que eso no pase, vamos a seguir haciendo todo esto y luego le digo al final que, bueno, esto de un salto de línea y saco un system.err para indicarle al usuario con un mensaje de error, de advertencia o algo más representativo, esto de contados tantos bytes en total. Bien, el contador, acá como iba incrementando, va guardando el valor de los bytes que fue contando. Es decir, de una secuencia de caracteres que ingresó, fue contando uno por uno y los va almacenando ahí, los va sumando ahí en contador. Si lo corremos, esto simplemente le decimos bueno, voy a poner otra cosa, Pedro, y al final me dice, ok, lo que interpreta el compilador, el valor entero en código ASCII, el carácter como tal, y en alguna parte, esto tendría que salir al final, no sé por qué está saliendo así al principio, es medio raro, pero bueno, tendría que salir al final, en realidad. No sé por qué está saliendo ahí. Y bueno, nos dice contados tantos bytes en total, ¿ok? Que es el valor que saca el contador. Medio raro, digamos, porque lo imprime en esta línea, pero ya tiene el valor de bytes totales, digamos, ya contó todos. Es un poco extraño eso. Quiero ver una cosa más, que es lo siguiente. Si yo le pongo esto, Pedro, barra n, no le interesa mucho acerca de este barra n, porque lo separa en carácter por carácter. Bien, simplemente lo agarra y lo convierte, digamos. No le interesa mucho. Decir eso es un carácter de escape. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa les paso después el código otra vez, así lo podemos revisar. Pero esto sí es bastante teórico. Quizás dice, en Java tenemos clasificaciones para el flujo, tanto para la entrada como para la salida de datos. Bien, en cuanto a los flujos, nosotros si queremos que a través de nuestros programas, digamos, manejarnos con el flujo de bytes, es decir, hacemos referencia a todo lo que pasa a través de nuestros programas como bytes, vamos a utilizar la clase input_stream o output_stream, ¿bien? Que es el flujo estándar. Luego, si lo que queremos que pase a través de nuestro programa son caracteres, vamos a utilizar la clase reader and writer, ¿bien? Se puede pasar, ¿ok? Es decir, nosotros vamos a tener todos nuestros datos en un flujo de bytes y los queremos pasar a carácter utilizando estos métodos de input_stream_reader y output_stream_write, ¿ok? Son dos métodos, perdón, son clases para hacer referencia a que si nosotros queremos que la información o los datos dentro de nuestro programa estén en bytes o estén en formato de carácter. ¿Bien? ¿Cuáles? Para diferentes propósitos tenemos para la entrada, ya sea que la queramos en byte, el input stream, o que la queramos en carácter, esta clase reader.
O para la salida, si la queremos en bytes, el output stream, y si la queremos en caracteres, el write. ¿Bien? Uy, se trabó. A ver, otra vez. Bueno, son diferentes en cuanto, acá tenemos dos clasificaciones para los flujos, porque acá lo diferencia bien lo que son los bytes, que van a ser unos y ceros, y en este caso vimos una representación en código ASCII de eso, y vamos a utilizar las clases input stream y output stream, ya sea para entrada o salida de datos en tipo bytes. Y vamos a utilizar las clases reader and writer para entrada o salida de datos en tipo carácter. ¿Bien? Si queremos pasar de uno a otro, podemos utilizar este input stream reader o el output stream write. Bueno, después si queremos hacer cosas como la lectura y escritura, vamos a tener este random access file, que es una clase dentro de Java que nos permite manejar archivos o ficheros, digamos, dentro de nuestro programa. Vamos a hacer transformaciones de estos datos haciendo cosas muy, muy interesantes en la parte esta de procesamiento. Si bien hay otros lenguajes que son mucho más potentes, digamos, que hacen cosas mejores con los datos, Java se utilizó también en su momento, o sea, es utilizado como lenguaje de backend hoy en día todavía, así que es potente para hacer cosas como esta, pero hay lenguajes que se especializaron mucho más en eso, por ejemplo, en, no sé, R, Python, Ruby hacen cosas como procesamiento del lenguaje natural, entonces son mucho más específicos con esto. Pero acá pueden hacer cosas como buffering, conversiones y filtrados, utilizando estas librerías, estas clases, perdón, Buffered Reader y Buffered Writer. Esto es como una jerarquía de cómo funciona todo esto. Del lado izquierdo tenemos los flujos de entrada y de salida de bytes, ¿ok? Que van a ser representaciones de 8 bits. Un byte es una secuencia de 8 bits, ¿ok? Y es simplemente para que lo tengan en la cabeza, o sea, no, ni siquiera yo me sé esto, pero si algún día tengo que investigar, lo voy a ir a buscar, digamos, ¿bien? Para que sepan cómo va desde una clase input stream y va bajando los niveles de jerarquía para ir accediendo a cosas muy puntuales como el número de línea de una entrada de datos, el tipo de dato que ingresó, si ocupan un espacio en el buffer y cosas así, ¿bien? Lo mismo para la salida, y las mismas clases están, o la mayoría están, para los métodos de flujo y de entrada y de salida de datos de carácter. Que los flujos de entrada y de salida de caracteres son en un conjunto o 2 bits, en realidad son 16 bits. ¿Ok? Son 2 de 8, hacen uno de 16. Bueno, como le digo, esto hay cosas que están para tenerlas en la cabeza y hay otras que no, pero que siempre pueden tener eh, estos cheat sheet y tenerlo a mano, digamos, por si en algún momento lo necesitan. Es para que sepan que esta es la jerarquía y que no van a poder acceder a algo de data input stream sin pasar por input stream, luego por filter input stream y recién en data. ¿Ok? Es simplemente llamar, como hacíamos los diferentes métodos, algo parecido a eso. En cuanto al flujo de caracteres para las entradas, tenemos que vamos a leer bytes de 8 bits, o sea, una secuencia de 8 bits, de un flujo de input stream, o sea, un flujo de entrada de inputs, y los convierte en carácter Unicode. Este input stream reader lo habíamos dicho que lo íbamos a utilizar cuando teníamos cosas en bytes y las queríamos convertir a caracteres, ¿ok? Y algunos métodos pueden ser este read, ¿ok? Para leer un único carácter, o ready, que indica cuando está listo el flujo de lectura. Es decir, puedo o no puedo leer algo en este punto. Bien, ya vamos a ver ejemplo y lo vamos a utilizar. Luego tenemos el buffer, que nos dice es la entrada mediante el buffer que mejora el rendimiento. Como le decía hace un ratito, el buffer es como un tipo de memoria que está en intermedio, digamos, entre un disco convencional y una memoria RAM, y que el acceso es mucho más eficiente y mucho más rápido en cuanto al rendimiento. ¿Bien? Para almacenar datos ahí, pero no pueden ser grandes cosas porque tiene un espacio limitado, muy limitado. ¿Ok? Un método de utilidad puede ser este readline, que es una lectura de una línea como una cadena.
Acá tenemos un ejemplo a partir de ejemplo de flujo de caracteres. ¿Viste? Se lee caracteres hasta encontrar el final de la línea y posteriormente se muestra el total de bytes ingresados. Fíjense que cuando este es el segundo ejemplo. Vamos acá, vamos a up2, es el segundo que les pasé. Bien, y fíjense, agarra dos librerías y las tiene que importar, dos clases, perdón. Todo esto está dentro de este java.io, bien, que como les decía, si lo buscan de esta forma, java.io es las clases que implementan las entradas y salida de datos a través de consola o de cualquier puerto de su máquina, bien. Y acá implementa la clase BufferedReader y InputStreamReader para ver la diferencia entre ambas, ¿ok? Y cómo se complementan. Define un tipo de datos C que antes los definíamos como entero, ahora como un string, ¿ok? Y le decimos lo mismo, se va a leer hasta encontrar el final de la línea, ¿ok? Y le digo InputStreamReader, la entrada, es igual a un nuevo objeto del tipo StreamReader. Esto así tal cual como lo tienen acá. No es muy parecido a lo que hacíamos con la clase Scanner. Ya, fíjense, busquen si tienen por ahí algún ejemplo de la instancia de Scanner y vean si es parecido. ¿Ok? Esto lo que hace es capturar exactamente la entrada como un objeto de este tipo InputStreamReader. Bien, que si nos vamos hasta hasta la teoría, fíjense, lo que nos dice es que va a leer y va a agarrar toda la entrada y lo va a poner en forma de bytes, digamos, de caracteres. Y luego el buffer lo que va a hacer es guardarlo, guardar esa entrada llamándolo con un objeto teclado, digamos, como su nombre identificador, y va a ser un objeto de tipo buffered reader, ¿bien? Para estar guardado y almacenado en tal punto, en un pequeño espacio de memoria ahí. No de memoria, sino del buffer. Y luego puedo utilizar este método como teclado.readLine para leer en una línea completa. O sea, ya no voy leyendo carácter por carácter, sino que yo agarré una cadena de caracteres, la guardé ahí en el buffer y le dije, ok, luego voy a tener un método, por ejemplo, como este, ¿ven? C.len, que me dice el tamaño de bytes que hay en esa cadena. O sea, agarra la cadena que yo ya guardé, tengo un método asociado para saber la cantidad y no tengo que ir contando uno por uno como lo hacía a mano acá anteriormente. ¿Bien? Diferencia entre system.in y esto del InputStreamReader. ¿Bien? Si lo corremos, vamos a ver que es muy parecido al otro, simplemente no va a ir contando uno por uno, sino que va a utilizar un método dentro de esta clase para contarlos. No sé, le digo lo mismo que hacíamos hace un rato, Enzo, y fíjense que es lo que pasa acá con esto. Ojo que acá no me está corriendo el último. Siempre fíjense que les esté corriendo el último porque acá yo me di cuenta porque me sacó el 13, digamos, y no me tendría que tomar los espacios. Esto solamente agarra la cadena, no ni siquiera agarra los espacios. Voy a volver a hacerlo de configuración y lo voy a cambiar a la otra clase. Okay, lectura de línea 2. Y ahí sí. Corro esto y ahora sí Enzo. Y simplemente me dice contados 4 bytes en total. O sea, agarró eso, lo metió dentro del buffer y hay un método asociado que te saca la cantidad de bytes que tiene esa cadena. ¿Bien? ¿En qué lugares les puede llegar a ser útil esto? Si hay datos o si hay sistemas que son que acá, por ejemplo, en Argentina, eh, así simplemente, mira, puede ser acá, que esté también, si no te aparece, hay Run Configuration, ahí. Si no te aparece simplemente, lo buscas desde ahí, ¿ok? Y ahí tienes que ponerle el Java Project y el módulo. La clase esta principal tiene que estar dentro del Java Project este que vos definiste arriba, ¿bien? Fíjate ahí otra vez e intenta hacerlo de esa forma. Acá por lo menos es muy usual que te contraten una empresa y te digan, mira, tengo estas máquinas, ¿ok? Y quiero que correr un sistema que haga tal y tal cosa para mejorar mi empresa. Y cuando vos llegues, la persona te dijo, mira, tengo 20 máquinas en mi empresa, y vos decís, bien, mira, o sea, serían más máquinas
más o menos decentes. Sí, compartí la pantalla si querés, Naomi. Ahí dejo de compartir yo, Stupshade, y aviso si... Ahí está, creo que... No, esto no. Ahí creo que podrías compartir, fíjate. Ahí está. A ver. Mm, No me aparece nada todavía. O volví a intentar compartir. Ustedes pueden ver, capaz que mi internet o algo así. No, no se ve todavía. Bien, intenta volver. No, profe. Bien, bien. Intenta volver a compartir, no me. Así, así lo vemos. No, no, todavía no se ve. Ah, se tildó. Bien, bien, bien. Eh, Fíjate, bueno, a ver, te vuelvo a compartir yo y te muestro dos cosas que puede ser, eh, que pueda pasar. Si no te sale desde acá directamente, o sea, aquí como Run As y Run Configuration, puede estar acá en el apartado este de arriba, que dice Run y Run Configuration acá. Fíjate si no está ahí, si no te aparece directamente. Y si no está ahí, también puede estar acá, ¿ves? En esta ventanita que vos abrís, y ahí tiene que decir Run Configuration. Fíjate. Ah, perdón, mala mía. ¿No estoy compartiendo? No se ve, no se ve. No. No, no se estaba compartiendo. Ahora, tampoco. Sí. Ah, ok. De 10. Bueno, fíjate, o puede estar aquí, donde dice Run, y estar en esta parte, o puede estar, cuando vos abrís esta pestañita, aquí también, o si haces clic derecho, Run As y configuración. En cualquiera de esos tres lugares, y la configuración es la misma. Le decís dónde está tu Java Project, ¿ok? Y dónde se encuentra el método principal, en qué clase se encuentra. Ahí le das OK y acá le cambié y le das a correr. Fíjate, y si no, bueno, ya mandame un mensaje o por ahí por el Discord y te doy una mano, ¿vale? Bien, avancemos. Creo que estamos, le voy a pasar la asistencia antes de continuar. Y vamos a hacer como un pequeño break aquí. Asistencia de la clase número 4. ¿Hay alguien que no haya podido rendir el examen por cualquier motivo por que haya pasado, que no haya tenido la oportunidad de rendirlo? Hoy creo que tienen una chance más la gente que no pudo rendir. Si es que están en esa situación, avísenme y yo los tengo que agregar una lista para que se les habilite eso, así que avísenme si les pasó algo como eso. Bien, ahí va el código de asistencia. Y lo dejo ahí por las dudas, si alguien después lo necesita. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver una cosa interesante acerca de archivos antes de terminar, ¿ok? Bueno, fíjense, nos dice, bueno, esta clase Scanner, esto es lo que vimos hace un ratito, ¿ok? Fíjense que acá vamos leyendo los caracteres, pero los leemos hasta encontrar el final de la línea, dice aquí. Bien, entonces ustedes ingresan el dato o el valor que quieren ingresar por consola y lo guarda directamente a todo el valor ese en C. Digamos, si ustedes después, no sé si lo va a dejar imprimirse, quizá lo imprima como un objeto, ¿ok? Pero van a poder agarrar esto y eh, asociarle todos los métodos de este buffer reader.
como el punto len, que le dice la cantidad de bytes que están asociados o que están guardados para esa entrada de caracteres. ¿Ok? La más usual es lo que nosotros ya conocíamos, fíjense que es la escáner, donde nosotros le podíamos decir a esto, eh, mira, quiero leer tal cosa, y a la entrada me ingresó un entero, me ingresó un string, me ingresó una cadena o lo que sea. Bien, 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 no hay problema, Andrés, que esté bien, que tenga un lindo día. Ya le pido que suban la clase lo más pronto posible, ¿bien? Bueno, entonces nos dice que es la forma más fácil de leer estos datos y que no es muy eficiente para programación competitiva. Esto de paralelismo, si después quieren investigar, en los libros que les pasé por Discord lo van a encontrar como threads en Java, ¿bien? Que es programación en paralelo, secuencial y algunas otras cosas más. Es poner dos procesos a realizarse en la misma máquina y al mismo tiempo, ¿ok? Cuando ustedes, antes, cuando las máquinas no eran muy eficientes, había una tendencia muy grande, digamos, a que esto, así como lo estamos viendo acá, funcione bien. O sea, hubo muchos años de desarrollo y de investigación para que las cosas funcionen como funcionan hoy en día. Ahora las máquinas en cuanto a hardware son mucho más eficientes y mucho mejores de lo que eran años atrás. Entonces se fue perdiendo un poco esto de la programación competitiva, el paralelismo, hacer cosas en simultáneo, lograr la mejor eficiencia de procesos en los programas y cosas de ese estilo. ¿Bien? Algunas funciones asociadas que tiene la clase Scanner es esta de NextLine, ¿bien? Que nos permitía leer una línea dentro de nuestra entrada de la consola. Por ejemplo, una cadena de string. NextInt o NextDouble para leer números enteros o números flotantes, y este next.charadd lee un solo carácter. O sea, de la misma forma que habíamos leído el carácter anterior, tendríamos que utilizar este método next.charadd en la posición, y ahí le dicen la posición exactamente que quieren leer. Bien. Entonces, bueno, pruébenlo si pueden. Después, creo que el único que no vimos puntualmente es este, el charadd, pero este no se lo compartió, no lo compartieron porque es la clase Scanner, digamos, ya la probamos, hicimos cosas con ella y no hay problema. Fíjense que, o sea, que ustedes simplemente con ver esto ya les da como un indicio. Esta clase Scanner no sale de java.io. IO es la clase que tiene Java para poder implementar las entradas y salidas de datos de forma eficiente, digamos. ¿Ok? Ahí hubo mucha investigación detrás y se hicieron cosas muy importantes. Java.util son todas las librerías que hacen cosas de forma sencilla, ¿bien? Para nosotros. Entonces, es obvio que esto de la programación competitiva y la eficiencia no está en el escáner, sino en otros métodos, ¿bien? Y en otra forma de hacer la entrada y la salida de datos. Como les decía ahí en el Discord, les pasé, está tanto el Power como el libro, si quieren ahondar un poquito más acerca de esto. Es muy interesante, vamos. Después, si tienen algunas dudas o lo que sea, me mandan mensajes por ahí, por el Discord, o por WhatsApp, como les quede más cómodo. Ahora, una vez que nosotros ya guardamos nuestros datos, hicimos cosas y le hicimos procesamiento, los mejoramos y los mostramos de una forma más linda, lo que sea, empezamos a trabajar o a tener, no problemas, pero empezamos a querer hacer cosas con archivos, ¿bien? Antes de ver esto de archivos, les voy a recomendar que independientemente del lenguaje en el que programen, sepan manejar PDFs con ese lenguaje de programación. O sea, hay una forma, si ustedes buscan, debe haber alguna librería, en Java son clases, digamos, debe haber una clase que les permita trabajar con PDFs dentro de su lenguaje de programación. Crear PDFs, editar PDFs, no sé, guardarlos en directorios, eliminarlos, mejorarlos, lo que sea. Tienen que poder saber eso porque acá la mayoría de las cosas funcionan así, mi sistema hace todo y después me saca al final un resumen o un PDF en este caso de qué es lo que estuve haciendo. Puede ser una factura, un remito, un orden de compra, cualquier documento va a parar a eso, digamos, a ese tipo de formato de datos, ¿ok? Entonces, antes de manejar cualquier cosa o si quieren, después, antes de empezar su primer trabajo, ya quieren ir con una skill importante,
sepan manejar PDFs con el lenguaje de programación que estén investigando o aprendiendo bien. Bueno, para manejar ficheros dentro de Java utilizamos esta clase file, ¿bien? Como dice, la clase file se va a utilizar para obtener información tanto de ficheros, ojo ahí, como de directorios. O sea, podemos tener los datos y la información a partir de un fichero, es decir, un, un archivo, ¿bien? Y directorios que son las carpetas, digamos, donde se van a encontrar esos archivos, ¿bien? Y además nos va a permitir a nosotros crear y eliminar estos tipos de archivos y directorios. Dentro de sus constructores, bien, como es una clase, tiene constructores, les podemos pasar diferentes cosas. Le podemos pasar directamente una ruta, que va a ser un path, nosotros acá lo conocemos como path, que es la ruta en donde quieren que se vaya a encontrar ese archivo, ¿bien? Es la estructura de directorio con la que quieren que vaya a parar, a donde quieren que vaya a parar ese archivo. Si alguien por ahí no lo conoce, solo vamos a hacer esto. Si ustedes abren su carpeta o se van a algún lugar, cualquiera sea de su máquina, por ejemplo acá en el escritorio y hacen clic derecho, acá tendrían que tener las propiedades, por ejemplo. Bueno, acá no me deja, pero voy a ver si hay algo de aquí que sí tenga sus propiedades. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear mi archivo de texto acá y le voy a poner que me muestre las propiedades. Cualquier archivo, independientemente de cuál sea, tiene un path, que es decir, una ruta en la que está alojado ese archivo. ¿Bien? Es donde ustedes los van a ir a encontrar. Cada vez que encuentran esta barrita significa que es un nivel a partir de los directorios. Por lo general, el primero en Windows suelen ser letras, C, D, E y así hacia adelante, con el disco principal, digamos, la partición de su disco. De ahí en adelante, cualquier otra carpeta que tengan hasta llegar al archivo. ¿Ok? Al final del archivo van a tener algo como el nombre, punto y la extensión del archivo. Ya lo vemos en un ratito en detalle, pero por ahí si a alguien no le quedaba claro qué es lo que era el path. ¿Bien? Esto no, esto sí. Bueno, aparte de pasarle esta ruta, que es toda la estructura de directorios hasta llegar al archivo, también le podemos pasar una ruta y el nombre del archivo como atributos diferentes, digamos. Bien, perdón, sí, como atributos diferentes, digamos, para llamar a este método. Ahora, le pongo la ruta, es decir, todos los directorios por un lado, y el nombre de mi archivo con su extensión por otro. Fíjense que acá lo separo de una coma. Bien. Y algo parecido es este de file directorio, que le pasan, en realidad lo que le pasan acá es ya un directorio creado, es como cuando teníamos la clase de copia, ¿bien? El constructor de copia, y lo que le pasábamos ahí era el directorio, digamos, y después el nombre del archivo que yo quiero crear con su extensión. Algunos métodos, después si pueden entrar en esta página, ¿ok? Eh, yo les decía los Javadocs, no son Javadocs acá en Java, sino es la documentación de Oracle, ¿bien? Para Java. Van a encontrar algunos métodos muy importantes. Cuando nosotros tenemos archivos y vamos a un sistema, lo más importante que queremos saber es si se puede leer, ¿ok? Si ese archivo deja que yo le pueda extraer los datos, si se puede escribir, es decir, si yo puedo hacer modificaciones de los datos que contiene ese archivo, si lo puedo borrar, puede ser que tenga protección para que no se borre de no sé, si no tiene permisos de administrador, por ejemplo, no borrar tales archivos. Es lo que le pasa cuando ustedes dicen, ¿está seguro que desea borrar tal archivo? Y le tienen que poner sí, y le sale el cuadro de emergencia ahí. ¿Bien? El getPath lo que hace es devolver la ruta, es decir, toda esta estructura de directorios del fichero o del archivo este que nosotros queremos consultar. mkdir es algo que es muy de consola, de Linux, que es para poder crear directorios con la ruta esta que lo recibe. O sea, ustedes van a poder crear una carpeta dentro de su máquina a partir de esta instrucción o de este método mkdir. Y isDirectory comprueba si el fichero, o sea, si ustedes le van a pasar algo como parámetro, a eso él va a comprobar, le va a decir, o esto es un fichero o es un directorio. ¿Bien? Ok. Vamos a ir más adelante. La parte esta de la práctica está más interesante, pero igual vamos a ver la teoría aquí.
Tenemos dentro de la clase file, tenemos constructores de otras clases que son específicamente para tareas puntuales. El file reader para leer el fichero y el file writer para escribir cosas sobre él. ¿Bien? Para leer datos del archivo podemos utilizar tanto esta clase FileReader como el BufferedReader. Hay algunos ejemplos, bien, pero ya lo vemos más en detalle. Dice, la primera crea el flujo principal y la segunda el flujo intermedio. O sea, si ustedes quieren encontrar un archivo, van a tener que ir a buscarlo al disco y ver en qué posición del disco se encuentra y de ahí sacar y extraer todos los datos. El Buffered crea como una dirección virtual, si se quiere llamar, de ese disco, de ese archivo, y simplemente lo llama desde ahí. Ocupa mucho menos tiempo de procesamiento utilizar el buffer que utilizar el file reader. Fíjense lo que dice abajo. FileReader se va a usar para leer un archivo desde una unidad de disco, ¿okay? Un disco donde está almacenado en el disco duro, bueno, hoy en día discos de estado sólido si se quiere, mientras que BufferedReader no está solamente limitado a leer archivos, también se puede utilizar para leer datos de cualquier secuencia de caracteres. FileReader, esta clase específica es para leer exactamente archivos desde del disco, ¿bien? En cambio, BufferedReader tiene tanto los métodos para leer archivos como para leer también cadenas de caracteres, digamos. O sea, todo lo que veíamos que se podía hacer antes con el buffer, esto lo podemos hacer también ahora con este clase BufferedReader, ¿bien? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? O bueno, las diferencias si se quiere llamar. Cuando utilicemos BufferedReader lo vamos a utilizar para leer caracteres de cualquier tipo de entrada de caracteres. Pueden ser string, pueden ser archivos o cualquier otra cosa que nosotros queramos. En cambio, el FileReader solo van a ser para leer archivos. ¿Bien? Únicamente eso. En cuanto al buffer, BufferedReader utiliza el buffer internamente para leer esos caracteres. Vemos que los deja guardados en algún lugar y después tenemos métodos para llamar en cuanto a cuántos bytes tiene, el tamaño, si están disponibles o cualquier cosa. ¿Bien? En cambio, FileReader no usa el buffer y va directamente hasta el archivo accediendo al disco duro. Esto es un tema de eficiencia, digamos, porque imagínense ustedes que están en un edificio, digamos, ¿bien? Y tienen que ir a entregar un paquete, o en realidad tienen que ir a buscar un paquete como cadetes de ese edificio, y está en el piso número 10. El buffer lo que va a hacer es agarrar y ponerlos a ustedes en el ascensor, ir a buscar el paquete y volver, ¿bien? El file reader les va a decir que no, que tienen que ir por las escaleras a buscar eso hasta el último piso, ¿bien? Es en cuanto a la rapidez, digamos, que tienen para poder acceder a los datos. En velocidad es mucho más rápido este BufferedReader que el file. Y en cuanto a eficiencia también, es mucho más eficiente para leer archivos, aunque el FileReader esté hecho para eso, ¿bien? Porque el buffer ya tiene implementado esto de leer cadenas completas como estos objetos buffer, ¿bien? Aparte también se pueden utilizar para leer un carácter a la vez, así como una línea a la vez. O sea que es bastante versátil, digamos, en cuanto a su uso. Nosotros lo vimos leyendo caracteres, líneas completas, pero también lo podemos utilizar con el system.in.read, que leía caracteres puntuales. Puede leer solo un carácter a la vez, no puede leer líneas. Este también es algo muy del file reader, ¿bien? Para escribir cosas dentro de los ficheros, vamos a utilizar también la clase FileWriter o BufferedWriter. Son también, una va a crear el flujo principal y la otra el flujo intermedio del acceso, digamos, a estos datos. Nos dice FileWriter nos permite realizar escrituras de caracteres de texto sobre un fichero, ¿bien? Mientras que Buffered nos va a permitir escribir texto en output stream, ¿bien? Y utilizando un buffer para proporcionar una escritura eficiente de caracteres, array y string. Esto de que utilice el buffer es muy, pero muy, muy importante, pero más que nada para la eficiencia, bien, de los programas y de su funcionamiento. Y las diferencias son muy similares a la de la lectura de datos de un archivo. Bien, vamos entonces a pasar a hacer algunas pruebas con el código del fichero. Hasta acá la parte de teoría. Y ahora vénganse hasta aquí, hasta el código del fichero. Este va a necesitar una explicación un poquito
lenta, pero después vamos a ver que hay cosas que se hacen bastante buenas. Para probar esto, antes que nada, vamos a tener que tener en el módulo 3 creado una carpeta, bien que se llame archivos. ¿Ok? Por ejemplo, hacen clic derecho acá en el módulo 3, New, Folder, y acá le ponemos archivos. ¿Ok? Creo esto y le doy en Finish. Dentro de archivos, van a tener que poner el fichero que yo les pasé hace un ratito. Este no, sino este. Este de aquí, ahí se los mando otra vez por las dudas. Bien, pero dentro de archivos van a tener que poner exactamente ese fichero. ¿Ok? Fíjense ahí que me dice que ya estoy por copiar. Y si hago clic, está aquí, ¿ven? El fichero este de texto. Vamos a ver qué cosas podemos hacer y qué no dentro de la clase esta file. Bueno, acá tenemos todas las librerías. Fíjense que todas son a partir de entrada y salida. Todas son de la clase esta IO de Java. Y tenemos las de Buffer Reader and Writer, que las vimos hace un momento. File, esta la vamos a utilizar ahora para manejar excepciones dentro de los archivos. File Reader y File Writer para leer y escribir archivos. Y IO Exception para manejar excepciones del tipo de entrada y salida de datos. Bien. Antes de continuar con este código, hay algo que es muy importante que veamos. Escriban esta palabra, después la voy a necesitar. Voy a hacer lo siguiente, nueva clase. Exception. Bueno, voy a ir hasta acá y voy a crear este archivito de exception para que hagamos una cosa. Miren, en el otro código van a encontrar algo como el manejo de excepciones y se lo suele utilizar mucho estos bloques try catch. Ya les digo para qué sirven. Miren, si nosotros tuviéramos algo como lo siguiente, int a igual a 10 dividido 0, bien, esto no se puede hacer, ¿verdad? En Java, y si yo le digo que me lo saque al valor por la consola, fíjense lo que pasa. Creo que acá le voy a tener que decir que me lo vuelva a configurar. Sí, parece que sí. Bien, si yo corro esto me saca, bien, dice una excepción en el núcleo este, main. No se puede, es una excepción del tipo aritmética, no se puede dividir por 0. Bien, ¿y dónde se encuentra esa excepción? En este ejemplo, teoría.exception en el main. Bueno, si vamos a esto y nos dice, mira, ustedes quieren hacer algo y no están seguros de que funciona, pero quieren intentar y quieren probar. Pueden utilizar estos bloques try catch, ¿ok? Que los que van a hacer es decir, bueno, voy a intentar hacer esto, ¿bien? Esto que yo quise hacer hace un rato. Ahora, si no puedo hacerlo, catch, voy a tener preparado una alternativa, ¿bien? Si yo intento hacer esto y no puedo, me voy a ir por este camino de acá. Acá tenemos que tener la palabra exception, voy a copiarla de acá porque ayer la escribí mal. Exception. Ahí está. En realidad. ¿Bien? Y este exception E es el mensaje, este que me sacaba hace un momento de mi excepción. Bien, o sea, ¿cuál fue el error que yo tuve cuando intenté correr esto? Esto lo podrían sacar de la siguiente manera. Fíjense, le digo get mensaje como un string, ¿ok? Y esto lo saco de esta manera. Entonces le digo, bueno, intenta correr esto y veamos qué es lo que pasa. Me dice, mira, me sacó el mensaje este by 0, digamos, ese es el mensaje de error, pero hay otras formas también. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a intentar o voy a querer hacer algo, ¿ok? Esto va en el bloque o en la porción de try. Ahora, si yo no puedo hacer eso, en el bloque catch, en el bloque este, van a ir instrucciones del alternativo, digamos, si no puedo ir por el camino principal, voy a ir por un camino
alternativo. ¿Qué es lo bueno? Que estos catch manejan las excepciones. A partir de, mira, si tuviste un error de división por 0, entonces hace lo siguiente. Le digo int a igual a 10 dividido 1, por ejemplo. ¿Ven? Ya no lo haga 0. Y hace lo mismo con la A, digamos, algo así. Y me sacas otra cosa, digamos. Si yo no tengo la división por 0 es el error, ¿ok? Entonces te vas a ir por este camino, ¿bien? Y ya no vas a hacerlo de arriba. Y dice, bien, división por 0 era el error, entonces A igual a 10 ahora porque no hizo esta instrucción, sino que hizo esta de acá. ¿Bien? ¿Qué tiene de diferente con los if y el else? Se preguntarán ustedes porque es algo parecido, digamos, que ustedes hacen if y else y le dicen, mira, si pasa esta condición, se cumple esto, si no, vas a hacer esta otra cosa. Pero no tiene ningún parámetro, no tiene ninguna forma de saber qué fue lo que ocurrió mal, digamos, o fue lo que no pasó cuando intentaron correr lo que sí querían hacer, ¿bien? En cambio acá pueden manejar esto por medio de excepciones, digamos, van a tener excepciones en cuanto a la salida, la forma que hacen las operaciones, y así. Después les paso algo acerca de manejo de excepciones, háganme acordar por ahí por el Discord, pero era para explicarles por qué va a aparecer ahora, ¿bien? Dentro de esta clase de fichero tenemos los tres constructores que nos dijeron hace un ratito, ¿bien? Que nos mencionaban. El constructor 1, que lo que hace es crear este fichero y decirle, mira, vas a crear un nuevo objeto de tipo file con el path, digamos, ¿bien? La ruta relativa. Esto de la ruta relativa quiere decir que desde donde ustedes están parados, donde ustedes están corriendo su código, van a crear esta carpeta archivos, barrita, ficheros.txt. Siempre lo último que tengan en una ruta va a ser el archivo, digamos, el nombre del archivo y la extensión. Si no lo tienen así, o sea, si ustedes no tienen algo como esto y tienen simplemente fichero, quiere decir que es un directorio, digamos, no es un archivo, ¿ok? Es una forma rápida de darse cuenta de eso. Ahora, de la misma forma, acá tenemos los tres que nos habían mencionado antes, fíjense, pasándole la ruta completa, pasándole la ruta, ¿ok? Más el archivo, más el nombre del archivo, y después lo junta todo, digamos. Y acá le tenés pasándole un objeto del tipo file ya, con la ruta y el archivo, ¿ven? O sea, los tres que habíamos visto hace un ratito en los constructores, están ahí detallados en esta clase ficheros. Son constructores únicamente, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Nos dice, vas a leer un string que se llame dirección, ¿ok? ¿Qué dirección? Exactamente la dirección del, del archivo que vos estás queriendo leer, es decir, la ruta donde se encuentra. Y este terms era para manejar las excepciones del tipo file, que un archivo no se pueda leer, que un archivo no se pueda escribir, que no se encuentre en tal directorio, que el archivo no exista, ese tipo de excepciones, ¿bien? File reader empieza con un valor nulo y buffer reader también empieza con un valor nulo. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo al principio? Intenta hacer esto, mira, esto que está acá, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que les dice. Intento crear un nuevo objeto de tipo FileReader con la dirección que a mí me pasaron, ¿bien? Como argumento aquí. Y luego el texto va a ser un objeto, ¿bien? Un nuevo objeto de este tipo BufferedReader con el contenido de ese archivo, ¿bien? Cuando hacemos este string de lectura va a guardar ahí después cada una de las líneas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, el path del archivo es y la dirección que ustedes le pasaron. Y el contenido del archivo es, ¿y qué le digo a esto? Lo mismo que había hecho hace un rato. Lectura va a ser igual a texto.readline, que era para leer cada una de las líneas. Y mientras eso no sea nulo, es decir, que no haya llegado al final del archivo, vas a ir mostrando una detrás de otra esas líneas. ¿Bien? Ahora, si no podés hacer esto con el bloque try, vamos a ver cuáles son las excepciones, todos los catch. Dice file not found exception, ¿ok? Archivo no encontrado. O sea, si ocurre una file not found exception es porque no pude encontrar el archivo, por ejemplo, y si encuentra estas IO exception es porque hay un mensaje del tipo
en la entrada y en la salida de datos ocurre un error. Bien. Este finally es algo así como, mira, yo voy a intentar hacer esto, si encuentro un error, corro los que están dentro de los bloques catch, pero siempre, independientemente de si hay o no hay un error, voy a hacer esto. ¿Bien? ¿Qué tiene que hacer? Intentar cerrar tanto el texto como el archivo, que eran estos, las clases file y el objeto buffered. ¿Bien? Y si no, mandar un mensaje ahí también que es una excepción del tipo entrada y salida de datos. Para escribir va a ser algo parecido. Vamos a ver solamente lo que pasa en el try, que es lo que va a cambiar. Le decimos archivo, va a ser un nuevo objeto del tipo FileWriter con la dirección que me pasaron. Creo en texto todo el contenido del archivo y escribo esto. Texto.write nos va a servir a nosotros para agregar cosas dentro de nuestro archivo. Por ejemplo, modificando new line para un salto de línea y así. ¿Bien? Bueno, acá tenemos, finalmente te pasa la dirección, ¿bien? Dice leer, y una vez que escribimos llamamos a este método de escribir, lo lee para mostrar cómo quedó el archivo finalmente, ¿ok? Vamos a ver acá. En el método principal nos dice si el fichero no existe, entonces nos va a mandar este mensaje que el fichero.getName no existe. Y va a mandar otro que diga creando fichero.txt, si fichero se pudo crear, ¿ok? Vas a decir creado con éxito. Si no, no se ha podido crear el nombre de ese fichero. Llamo al método este de lectura para ver el contenido bien de ese archivo y veamos qué es lo que pasa. Vámonos hasta el fichero con el constructor 1, ¿ok? Fíjese que cuando le dicen fichero con el constructor 1, se va hasta este, entonces va a crear esto de aquí, fichero txt. Y si no lo crea, lo va a ir a buscar y va a ver qué es lo que tiene, ¿ok? Vamos a ver, miren, yo les voy a mostrar simplemente acá, fichero txt, lo que tiene es solamente este mensaje. Hola, tierra primera, tierra 52. Si quieren le pongo otras cosas. Enzo Juárez, estamos en clases para que veamos cómo saca mensaje ahí, ¿bien? Guardo esto y me vengo a correr la aplicación. Corro las configuraciones para que no me haga ningún problema. Y cuando corro esto, fíjense lo que dice, el path del archivo es, y acá está toda la ruta hasta llegar al nombre del archivo, ¿ven? Desde mi carpeta raíz hasta donde se encuentra el archivo, hasta el último directorio donde tiene que ir a parar para encontrar ese archivo, ¿bien? Luego dice contenido del archivo y lo que tenía, digamos, hola tierra primera, tierra tanto, en software, estamos en clase. Las cosas que yo le añadí. Si le añado otra cosa acá al final, eh, no sé, es hora de comer, así. Vengo acá y vuelvo a correr y fíjense lo que me dice. Ahí está el contenido, digamos, de mi archivo. ¿Bien? Ahora ya tenemos esto hasta acá, vamos a hacer otras cosas diferentes. Voy a sacar este que dice leer el archivo, lo voy a comentar, y voy a pasar a hacer escrituras del archivo. ¿Bien? Nos dice escribir fichero con el absolute path. Ojo y vean qué es lo que pasa acá, miren. Este fichero txt tiene este contenido, ¿bien? Y ahora las cosas que yo le iba a escribir era modificando el archivo y salto de línea. Vamos a ver si esto se cumple, corro esto, y cuando voy a ver si esto funciona, me dice modificando el archivo y al mismo archivo que ya tenía, le cambio todo, miren. Ahora ya no existe el archivo con los otros valores, simplemente me cambió los valores eso y me lo modificó a mi fichero de texto. ¿Ok? Se pueden crear archivos en diferentes lugares. Por ejemplo, miren, si lo corren directamente, o sea, si ustedes solamente le ponen el nombre, ojo con esto, miren, voy a ponerle un nombre diferente. Le voy a poner que a fichero 2, miren, vamos a hacer varios cambios acá, después les paso esto para que lo tengan, ¿ok? Le voy a decir que a fichero, lo llame fichero 2, fichero de prueba 2, algo así, txt, y que este fichero de prueba 2 lo que tiene que hacer es, en vez de ponerle esto, le va a poner
algo como esto. Hola, soy un archivo modificado. Y en la segunda línea, no sé, todo salió bien. De esta forma, ¿bien? Entonces corro esto, fíjense, lo vuelvo a correr. Y ahora, si ustedes ven, dicen, ok, voy a ver fichero 1, el contenido, y está igual, digamos. Yo ya le cambié y le dije que el contenido este lo vaya a hacer parar en otro fichero, ¿ok? Tengo que hacer clic derecho acá y refresh para ver dónde están las otras cosas que yo corrí. Si es que la guardaron en una carpeta específica, apuntar a esa carpeta y darle a refresh. Y ahí está, ¿ven? Fichero de prueba 2. Abro este y dice, hola, soy un archivo modificado y todo salió bien. Entonces ustedes le pueden cambiar los nombres para que sean diferentes archivos. Y ahora vamos a hacer una cosa, miren. Eh, Voy a crear yo o voy a hacer yo que me cree este de hola, soy un archivo modificado, pero acá en el escritorio. Para eso voy a agarrar la ruta de este. Propiedades, todo esto es acá. Aceptar y lo borro. ¿Ok? Y le digo entonces a app3, le voy a decir lo siguiente. Que acá donde antes había puesto esto, fichero de prueba, lo que sea, ahora va a tener que ir todo esto. Así. Escritorio, y acá no le gustan estos, sino estos así. Tan, 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 fichero escritorio. Y si yo corro, fíjense, simplemente le cambié la dirección, me vengo para acá, lo voy a hacer, lo voy a correr en chiquitito, o sea, en minimizado. Le doy a F11 y acá a la izquierda, ven que me apareció ese fichero. Si yo lo abro, tiene todo el contenido. Hola, soy un archivo modificado, todo salió bien. ¿Ok? Es muy, en programas que son muy viejos, que les puede pasar, digamos, en algún momento, les pueden llegar a pasar algo como tener que ver o ir a parar a carpetas puntual y decir, mira, estos son los archivos y la forma en la que vinieron, los datos están en TSV o en CSV. Y CSV, que son valores separados por coma y valores separados por tabulaciones, digamos. Son los dos tipos de formatos, que puede venir algo como esto, así. Quiero ver si encuentro algún TXT, CSV, para que lo agarremos y lo leamos y le hagamos algunas cosas a eso, ¿ven? Que ven, en algunos sistemas viejos pueden venir en este formato, fíjense. Ven cómo está esto acá, dice cliente, fecha, venta, y es un registro que va a parar a ese archivo de texto. Y después esos archivos se hacen gigantes. Ya en el siguiente módulo vamos a ver base de datos, que fue cuando mejoraron este tipo de cosas, pero en algún momento las prácticas se hicieron así, y hay archivos que todavía están escritos de esta manera, que todos los registros los dejan en archivos de texto, digamos, en ficheros de archivo de texto plano. Entonces ustedes tienen que poder saber, al menos, consumirlos para que cuando le digan, mira, ya sabemos que esto no funciona bien, pero lo queremos migrar, digamos, a una base de datos. Agarran, consumen todos los ficheros, ven que están separados por coma los registros y lo hacen parar o lo hacen llegar a una base de datos, ¿ok? Es muy, muy, muy común ver esto. Fíjense, a ver, por ejemplo, que sea un poco más. Acá tenemos el último nombre, sales, country, quarter y algunas cosas más. ¿Ven? O sea, este tipo de cosas, más también cuando, en mi caso, por ejemplo, yo trabajé mucho con electrónica y sensores y muchas de las cosas te dicen que vos tenés que, muchos de los módulos te dejan escribir archivos de texto plano de esta manera. Entonces vos lo puedes separar y fila por fila vas, en realidad no fila por fila, línea por línea, vas haciendo un registro de cada una de las mediciones de los sensores. No pasa solamente en electrónica, puede pasar en un sistema donde, por ejemplo, no sé, las finanzas del día o los números del día se cerraban de esta manera y iban dejando los registros así, ¿ok? Lo van a encontrar, ojalá que muy pocas veces en su vida porque es un dolor de cabeza, pero lo van a encontrar seguramente porque es la vida diaria de nosotros, digamos. Esto, ¿ok? Ven acá tienen otro ejemplo de cómo se guardaban los datos. ¿Qué pueden hacer o qué les recomendaría? A ver, veamos si encontramos algún ejemplo para descargar.
que agarren y puedan formatear o darle alguna forma, digamos, al menos a esto. Esto no sé si... Acá. Este creo que es el portal que había visto la vez pasada. Si es esto, estamos bien, ya se los paso. Si no, pues van a tener que buscar otros. Este CSV son valores separados por coma. Están los archivos TSV, que son los valores separados por tabulaciones, y hay otros más, pero los más comunes son los CSV y los TSV, ¿ok? No sé si acá habrá algunos, parece que no le gusta mucho esto. Eh, no, este parece que no es, ¿ok? Pero bueno, acá también explico un poco acerca de esto, está interesante porque le explico un poco acerca del formato de datos que suelen utilizar por convención algunos de los sistemas. Por ejemplo, cuando quieren poner una fecha, saben ustedes que van a encontrar el mes, barra, día a día, barra y los 4 caracteres del año. Entonces pueden agarrar ese dato, separarlo y hacerle un split por las barras, digamos, decirle hasta donde encuentres la barra, sepáramelo en una lista. Entonces tiene una lista con 3 valores. Esto no es muy eficiente, pero lo pueden hacer así. Con el mes, el día y el año. Y así, o sea, es agarrar los datos y ir transformándolos para que puedan hacer instrucciones y procesamiento con ellos. Bien. De la misma forma, por ejemplo, fíjense si ustedes tienen, o sea, no solamente lo pueden hacer en su escritorio, si se van a cualquier parte de su carpeta, se voy a ver aquí en documentos, y creo algo como, a ver, carpeta de prueba, vamos, carpeta de prueba. Esto también tienen que tener ojo porque, miren, por ejemplo, carpeta de prueba acá, esto no me gusta, aquí estás. Le voy a crear un archivo para solamente para sacarle la ruta. Esto estás aquí. Carpeta de prueba, aceptar. Y lo pueden hacer que vaya a parar a cualquier tipo de dato. Incluso lo podemos modificar un poquito esto para hacer cosas diferentes. Ya le paso esto modificado y van a ver cómo va a quedar. Acá le vamos a decir que vaya simplemente a parar ahí. Okay, hasta este punto. Y fichero de carpeta. Como fichero de prueba, simplemente, ¿ok? Y a esta clase de escritura la pueden modificar ustedes para que reciba 2 argumentos. Uno que sea la dirección y otro que sea el valor que quieren poner ahí o que quieren agregar, digamos, string, caracteres, yo voy a poner así. Caracteres. Ufa. Caracteres, de esta manera. Bien. Entonces, ahora fíjense, cuando yo me vine abajo y llamé a escribir, me dice que voy a necesitar 2 valores, o sea, no solamente uno, del tipo string. Entonces le voy a pasar esto y le voy a poner otra cosa que diga, no sé, me crearon con éxito o cualquier mensaje así para tener simplemente un mensajito. Y después vengo acá arriba y lo voy a utilizar, digamos, en text, todo esto lo voy a sacar. Hasta aquí y le voy a decir que donde está el write ponga caracteres. Bien, fíjense 2 cosas, miren, voy a correr esto sin el texto.flush, voy a correrlo así, veamos qué es lo que pasa, y dentro de esto tendría que haber el fichero de prueba, y el fichero de prueba dice me crearon con éxito, bien, está bien, parece que se corrió todo bien, entonces ustedes dirán, ¿para qué rayos está acá el flush, digamos? Ese flush lo que hace es sacar las cosas del buffer, ¿bien? De alguna manera ustedes dejaron guardado esos caracteres ahí, o al menos la dirección de este archivo en el buffer. Guarda las modificaciones y las sacas del buffer para que ya no la... Es como que cierra esa comunicación ahí, ¿bien? Si esto no lo hacemos así, vuelvo a correr. Fíjense que no sobrescribe, sino que lo crea de nuevo y lo escribe completamente. Bien, no sobrescribe las cosas. Hay formas, ya la vamos a ver ahora durante la clase práctica, los otros días, pero hay formas de hacer que
con punteros vayamos a parar a una posición de nuestro archivo, ¿ok? Flush para limpiar el buffer, exactamente. Y hay formas de hacer, miren, ahora simplemente lo que está haciendo es agarro y escribo en un archivo tal cosa, ¿ok? Pero hay formas de decirle, mira, no quiero que lo escribas al principio, léelo, pones tu puntero al final, que el puntero va a ser el lugar donde va a escribir, y ahí empieza a hacer las modificaciones, que es la forma en la que ustedes irían guardando registros. Yo siempre que me pongo a ver estas cosas, ¿dónde está lo que vimos hace un ratito? Pero, sí, esto. Eh, siempre es como que te preguntás, digamos, vos y decís, ¿cómo lo hicieron las personas que estaban antes? ¿O por qué lo hicieron de esta manera? ¿O siempre te nace como esa duda, ¿ven? De decir, ¿por qué se hizo así, digamos? Si es mucho más eficiente hacerlo de esta otra forma o lo que sea, ¿bien? Si son así de ese tipo de personas, sepan que hay una manera de poner el puntero e ir actualizando por registro todo esto. Y si quieren practicar más de lo que vamos a hacer en la práctica, busquen ficheros. Los ficheros en Java y no se olviden lo que les dije acerca de los PDFs. Es muy importante aún. Bien, buenísimo, Naomi, de 10. No se olviden esto, lo que habíamos, lo que le dije de los PDF, porque la mayoría de los sistemas, independientemente de dónde vayan a trabajar, tienen que sacar un informe en papel, o bueno, no en papel, pero por lo menos tener el PDF ahí de que existe, digamos, para poder imprimirlo, y esos informes se hacen a partir de archivos, ¿ok? Bueno, esto creo que es, o no me acuerdo si era el cabrón. Sí, este tiene como 6 ejercicios más o menos, 4, 5, 6, no, eran 5. Bueno, acá hay algunas cosas, si quieren agárrenlo, pónganlo dentro de su editor y vayan corriéndolo con calma y vean qué es lo que les hace, ¿ok? Hasta aquí. Les mando esto y ya les comparto los archivos estos con las modificaciones dentro del Discord si quieren, o si lo prefieren por WhatsApp también, ¿ok? Así que bueno, ahora lo del... no sé si viste algo, si querés compartirlo, Nomi, acerca de qué es lo que te había pasado, digamos, y cómo lo solucionaste. Ahí. De 10 también lo mando por WhatsApp entonces. Buenísimo, Andrea. ¿Y qué más nos queda ver? Una vez que ya empezamos a manejar archivos, fíjense que ya nuestros sistemas no o sea, las cosas que hagamos, los desarrollos, no van a estar guardados solamente en variables y cosas así. ¿Ok? A ver ahí. Ahora empezamos a tener archivos que dejen constancia de que cuando nosotros apaguemos nuestra máquina vuelvan a aparecer ahí. Bien, o sea, tiene que quedar un registro de qué es lo que estuvimos haciendo. ¿Se hizo así en algún momento? A ver. Zoom configuración. Sí. Bueno, Ahí está. Bueno, no sé si era el otro el que tenía como que... A ver. a ver, yo lo voy a escuchar. A ver. Bueno, yo no lo voy a escuchar, pero ustedes sí. Bien. Entonces, a mí antes la configuración no me parecía así como ahora. Entro acá. Y bueno, a mí me parecía algo diferente, o sea, acá al principio. Sí. Y la cosa que yo corrí otra clase y ya me apareció esta ventana, porque si no me parecía una cosa rara. No sé, algo como al principio. No me acuerdo cómo era, pero me parecía algo raro. Y ahora sí me dejó entrar esta ventana, entonces acá pongo el puntero. Por ejemplo, estaba en el fichero. Y ahora pongo run y se me coge.
y ahora sí funciona. De 10. De 10. Bueno, ahí les creo que ese es el archivo que le había pasado. Bueno, tienen que probar y ver de que puedan correr otras, o sea, traten de cambiarle el path, digamos, a sus, o sea, el directorio donde va a ir a parar los archivos, traten de ponerle otras cosas y otro contenido, digamos, a su archivo y correr esto. Y no se preocupen, digamos, si ustedes ven, a lo sumo lo que les puede pasar, saco un ratito Naomi, así les muestro una cosa. A ver, ahí. A lo sumo lo que les puede pasar, ahí están viendo mi pantalla, creo que sí, ahí está. Lo que puede llegar a pasar es, como les decía, es que no lo puedan visualizar aquí, ¿ok? Lo mismo, de la misma forma, fíjense, si yo lo corro a esto sin sin una ruta, si yo lo corro sin una ruta, esto habla acerca de que es un path relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la referencia como el path actual, digamos. Dice fichero de prueba txt y acá le saca el path. Mire dónde lo alojó. Lo alojó directamente en mi Java Project. ¿Ven? Yo no le puse ningún directorio y lo puso directamente donde se corre el programa. Entonces, si yo hago clic derecho acá y le doy a refresh, aquí están, ¿ven? O sea, esto del path relativo habla acerca de que la referencia está sobre donde yo corro el programa, la carpeta de donde yo estoy corriendo esto, ¿bien? Si no lo encuentran, háganle clic derecho hasta que lo encuentren, pero por lo general el programa que está acá está hecho para que puedan ver la ruta donde se alojó, ¿bien? Si no lo encuentran, hacen control C aquí, Windows E para abrir el explorador de archivos, y acá dentro del acceso rápido, copian la ruta y tendrías que aparecerles ahí, ¿ven? Si quieren ver exactamente la ruta, o sea, directamente la carpeta, tendrían que hacerlo así, y ahí tienen la carpeta, ¿ven? Con Windows E abren el explorador de archivo y acá pueden pegar los paths, digamos, para ir de un punto hasta el otro. Si copian directamente todo el path, les va a abrir el archivo así como me lo abrió a mí hace un ratito. Pero si quieren ir hasta la carpeta, se van un poquito antes. Bien, acá les sale eso, digamos, dónde está ubicado el archivo que ustedes crearon. Y como les digo, intenten a poner otras cosas. Si alguien quiere ir haciendo el práctico, buenísimo. Así siempre hacerlo antes te hace que vaya descubriendo cosas y después acá vemos y las resolvemos juntos. Pero bueno, nos queda todavía ver la parte esta de estructuras de datos, que son muy útiles. La de recursividad, que es muy divertida también para mí. Y después tenemos bases de datos y ya empezamos a hacer nuestros proyectos. ¿Bien? Así que bueno, creo que de momento estamos por ahora. Sigan practicando con esto que les decía. Si tienen alguna duda o lo que sea, manden mensajes, no se queden con las dudas, porque los temas que vamos a ver ahora sí son un poquito más difíciles si se quiere, pero no significa que no los puedan hacer ni nada de eso, ¿ok? Con un par de preguntas ya ven que sacan las dudas y continúan resolviendo ejercicios y así. Así que no se preocupen por eso, pónganle toda su voluntad y sus ganas y sí le van a salir las cosas. ¿Bien? Bueno, en la clase práctica vamos a ir resolviendo los ejercicios y si podemos y queda tiempo, yo creo que mañana va a quedar tiempo para hacer cosas, vamos a ir haciéndolo también durante las clases teóricas. ¿Bien? Pero bueno, con los que vemos acá en las clases teóricas, a veces ya queda un poco claro cómo hacer la parte práctica. Así que no se preocupen por eso, ¿bien? Así que bueno, nos estamos viendo entonces el jueves con ustedes y bueno, espero que tengan un lindo día a todos y muchas gracias por venir. Cualquier cosa, ya saben, pregunten y ya les mando esto por el Discord. Nos estamos viendo entonces, que tengan un lindo día y bueno, provecho a los que vayan a comer y bueno, que anden muy bien.